Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque después de casi 2 años les traigo un video más para la sección de Gaby Recomienda. Y en esta ocasión haré un video con esta dinámica de si les gustó este libro, muy probablemente les gustará este otro. Quiero decirles para los que no conozcan esta dinámica que va más o menos así. Principalmente les voy a decir algún libro que creo que es el más famosito o el más reconocido y luego les voy a mencionar un libro que creo que les puede gustar en caso de que les haya gustado el primero. Esto será totalmente basado en mis experiencias y mis opiniones. No es que los libros sean literalmente uno igual que el otro, ni que aborden necesariamente las mismas temáticas. Sin embargo, yo les encuentro alguna característica parecida y por ende creo que si les gustó esa característica en uno de estos libros, pues muy probablemente les gustará en el otro. Las características que generalmente tengo en mente para hacer estas comparaciones y estas recomendaciones son los personajes, la narrativa y el estilo en que el autor pues, nos cuenta la historia, también las temáticas que se abordan y en algunas ocasiones el contexto un poco histórico o el ambiente en donde se desarrolla la historia. Y ahora sí, sin mucho más preámbulos, nada más les digo que tengo dos videos similares. En caso de que les interese ir a verlos, se los dejo aquí abajo o en la i. Y pues pasando directamente a estos 10 libros, empecemos con el libro de Freakonomics. Si les gustó la narrativa del libro Freakonomics por Stephen Dubner y Steven Levitt, creo que muy probablemente les gustará Fuera de Serie por Malcolm Gladwell. Debo decir que la finalidad de estos libros es bastante diferente, mientras que uno tiene pues muy en cuenta toda esta cuestión económica y cómo es que hay relaciones entre pues ciertos incentivos y lo que va pasando en la sociedad. El texto de Fuera de Serie pues va muy enfocado al éxito, cómo lograrlo y cuáles son las características que tienen las personas que logran ser muy exitosas. Sin embargo, la cosa que yo les veo muy similar y la razón por la cual creo que si les gustó un libro les probará gustar el otro es que estos dos libros nos cuentan historias diferentes en cada capítulo y asimismo nos dan un contexto de cada historia para finalmente llegar al punto que ellos nos quieren dar a conocer o el punto que quieren demostrar. Y esto me gustó bastante, además de que siento que es una forma en la que uno puede aprender de muchas temáticas muy variadas en muy poco tiempo. Y pues sí, como les comenté, por ejemplo, en el caso de Freakonomics vemos constantemente que en cada capítulo se aborda una pregunta donde ellos tratan de relacionar cierta cosa con alguna otra cosa y para demostrarnos estos pues nos dan uno o dos ejemplos en donde profundizan, ¿no? Por ejemplo, cómo es que los incentivos económicos que se les dan a los maestros que tienen alumnos a los cuales les va muy bien en una prueba, pues pueden verse un poco más inclinados a ayudar a estos estudiantes e incluso a ser un poquito corruptos con esta situación con la finalidad de obtener ese beneficio económico. Pero pues para explicarnos todo esto, ellos nos mencionan cómo es ese sistema, cómo es que funcionan las escuelas, cómo es que se evalúan los alumnos y todos los factores que desempeñan un papel para que se lleve a cabo esto y sobre todo para comprobar su hipótesis. Y por el otro lado, en Fuera de Serie pasa algo muy similar. En cada capítulo se aborda una temática diferente relacionada con el éxito y el autor nuevamente pues nos muestra ejemplos muy específicos de cómo es que a ciertas personas o a ciertos grupos les ha ido mejor en base a esta hipótesis que él tiene. Por ejemplo, un caso que él menciona es cómo la edad en la que ciertos niños entran a la escuela pues tiene un efecto muy importante en sus calificaciones en momentos posteriores, sobre todo porque pues no es lo mismo un niño que entra a los 3 años que un niño que entra a los 3 años y 11 meses, porque obviamente este niño de 3 años y 11 meses pues ha tenido cierta ventaja y es difícil pues comparar lo que va a venir siendo el rendimiento y todo pues el desarrollo que va a tener un niño, porque estos 11 meses de diferencia pues sí pueden tener un impacto bastante fuerte. Y al mismo tiempo él siempre nos va mencionando también cómo es que el contexto de toda esta situación, de las leyes, de pues lo que es el sistema educativo y demás, desempeñan un papel importante. Y esto es lo que creo que hace estos dos libros muy similares, que en cada uno de ellos, en cada capítulo podemos aprender algo más y los autores se dan el tiempo de mencionarnos todo el contexto, todas las cuestiones relacionadas que hacen que los libros sean súper interesantes, que sean muy variados y que aprendas mucho leyéndolos. Después les quiero mencionar otros dos libros que también me gustan muchísimo y creo que el más famoso es Everyday o Cada Día de David Levitan. Acaba de salir una película hace tiempo de este libro, la verdad no la he visto y creo que no tuvo mucho hype, no sé si era mala o si simplemente pues no era muy
famoso el libro y por ende no tuvo mucha audiencia, pero bueno, el libro es, en mi opinión, bastante bueno. Nos narra la historia de un ente que todos los días cambia de cuerpo y todos los días, pues vamos a decir que se mete en la vida de una persona. Y la particularidad y para mí el gran valor del libro es que en cada cuerpo pues vemos una forma de vida distinta, ¿no? Todos los personajes son de distintos sexos y son de distintas ascendencias, hablan distintos idiomas y pues tienen muchas características, ¿no? Que los hacen muy individuales y que nos permiten entender cómo es que la vida es diferente para cada uno de nosotros. Hay ciertas condiciones o reglas que tiene este ente. En realidad no tiene ningún control sobre a qué cuerpo se va a dirigir. Sin embargo, sabe que todos los días es a alguien que esté más o menos de su edad, que si no mal recuerdo son 16, 17 años, y tienen que ser personas que vivan más o menos cerca a ciertos kilómetros a distancia. Entonces de repente puede que pues sea una persona y al día siguiente esté a 2, 3 horas de distancia, pero también puede que un día esté en un cuerpo y al día siguiente esté en el cuerpo del vecino. Y lo más interesante de este libro es que nos permite pues todas estas perspectivas, ¿no? En un momento vemos que es pues una porrista súper famosa y súper guapa, en otro momento vemos que es un jugador de fútbol americano que pues también es así como muy rudo. Vemos personajes en donde en la casa se hablan otros idiomas y pues tienen que lidiar con esto, gente que padece enfermedades como diabetes y tienen que pues tener mucho cuidado con lo que comen y con en sí pues su salud. También hay unas personas que sufren depresión y el autor en realidad logra meternos en la mente y en las preocupaciones y la forma de ver la vida de todos estos personajes y eso me parece bastante genial. Y por eso creo que si les gustó este libro y si les gusta ver distintas perspectivas, probablemente van a disfrutar mucho la lectura de 10 mujeres por Marcela Serrano. Hace poco les hice la reseña y este libro pues precisamente cuenta con características muy similares. Debo decir que va para una audiencia creo que bastante distinta, sin embargo el punto permanece. Al final tenemos la oportunidad de ver la vida de 10 mujeres que pues son muy distintas, tienen edades bastante variadas, ejercen distintas profesiones, son de distintos estratos económicos, algunas son madres, algunas no, algunas son solteras, viudas, casadas y en sí cada una tiene pues muchas particularidades que las hace distinguirse de las demás. Y creo que estos dos libros pues en realidad aportan mucho esa idea de poder entender cómo es que es la vida de otras personas, cuáles son los problemas que cada persona enfrenta y cómo es que en muchas ocasiones pues podemos ver algo pero no saber exactamente qué es lo que está pasando por dentro. Y estos libros nos permiten pues eso, ¿no? Ser un poco más empáticos, ser un poco más respetuosos y sobre todo pues darnos cuenta que cada uno de nosotros tiene nuestras distintas peleas. Recomiendo muchísimo los dos libros. Después, para todos aquellos que les guste escribir, que estén interesados en el arte de la escritura y sobre todo que les guste la literatura y quieren saber cómo es que pues llegan a hacer muchas de sus obras favoritas, pues les traigo, creo que el más famoso es On Writing o Mientras escribo de Stephen King. Si les gustó este libro, que en realidad está dividido como en dos secciones, en la primera es una especie de autobiografía de Stephen King y la segunda parte ya son consejos muy prácticos de uno de los escritores más prolíficos de nuestra era, que nos cuenta cómo es que escribe él, qué es lo que le ha ayudado, cuáles cosas ha aprendido a lo largo de su gran trayectoria como escritor. Y da muchos tips desde qué puedes escribir, cómo, desde dónde encontrar motivación, desde cómo hacer que la escritura sea algo que pueda hacer tu trabajo de tiempo completo. Habla de toda la práctica y el tiempo que se necesita para en realidad escribir y cómo es un trabajo que en realidad requiere pues mucha dedicación y mucha motivación y además es algo que en muchas ocasiones se requiere hacer en soledad. Y de verdad me gusta mucho la forma en la que King pues va dando consejos muy prácticos sobre la escritura y creo que a cualquier persona que le interese eso o que le interese la obra de King pues definitivamente este es un libro que vale mucho la pena. Y si les gustó mucho este libro, yo creo que muy probablemente les gustará Cartas a un joven novelista de Mario Vargas Llosa. Este libro es de verdad bellísimo, yo lo amo y de seguro lo voy a releer en un futuro muy cercano. Es un libro que, al igual que el otro, pues nos dan consejos de cómo escribir. Mario Vargas Llosa se enfoca en cosas un poquito más literarias y debo decir que es mucho más, sí, literario, poético, no sé. Su escritura es de verdad muy, muy bonita. No es tan práctica como la de King, sin embargo, sigue dando consejos pues muy útiles sobre cómo escribir, cuáles son los aspectos que se deben de tener en cuenta en
más cuestión de estructura y forma. Él habla de los personajes, de hacer historias dentro de historias, de tener una motivación y una idea de hacia dónde quieres que vaya la trama y de qué es lo que quieres escribir. Y da muchos ejemplos con muchas obras literarias bastante conocidas que pues la verdad hacen la obra muy enriquecedora y que creo que no solo le gustará a la gente que le guste escribir o que tenga un interés en escribir, sino también para todos aquellos nosotros que disfrutamos y tenemos una pasión por la literatura, porque Mario Vargas Llosa habla de la literatura como algo que de verdad, pues no sé, cambia vidas, que causa emociones y que transmite mucho más de lo que a veces pensamos. Entonces simplemente por eso yo les recomiendo muchísimo los dos libros. Este se me hace un poco más humorístico y en realidad más práctico y este se me hace como una especie de carta de amor a la literatura, pero los dos son maravillosos y ojalá que le den una oportunidad. Para continuar, les traigo dos libros que parecen bastante distantes, pero que igual yo creo que se parecen y que tienen algo en común. Y creo que si les gustó La mano izquierda de la oscuridad de Úrsula K. Le Guin, muy probablemente les gustará Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Como ya les comenté, estos son libros que a primera instancia no parecen tener mucho en común. Uno es un libro de ciencia ficción situado en un planeta totalmente desconocido en nuestro mundo y el otro es un libro pues mucho más contemporáneo que se desarrolla en Estados Unidos y en Nigeria. Sin embargo, les voy a decir por qué creo que estos dos libros se parecen. En estos tenemos a protagonistas que dejan su país o su tierra de origen para ir a conocer y a vivir a un mundo y a una cultura bastante distinta a la que ellos habían experimentado. Curiosamente, ambos se mueven de lugares un poco cálidos o calientes a lugares bastante fríos, que no solo tienen esta diferencia tan fuerte de temperaturas, sino que también pues presentan un shock cultural bastante fuerte. Además de esto, nuestros protagonistas tenían ciertas expectativas sobre estos lugares y a pesar de que se habían preparado para esto, en el momento que llegan, pues siguen sufriendo estas consecuencias de que no es exactamente lo que se esperaban y siguen mencionando que a pesar de que ya tienen un tiempo viviendo ahí, no logran sentirse como parte de esta comunidad, como parte de esta cultura, siguen viendo diferencias y pues siguen pensando que ciertas cosas que pasan ahí pues no tal vez son a lo que ellos están acostumbrados y esto les causa mucho conflicto y pues todo este sentido creo que en los dos libros se aborda de una manera bastante similar, probablemente porque así es como se siente alguien que está en el extranjero, como alguien que ya ha estado más de 5 años en el extranjero. Creo que me siento un poco identificada con estos dos. Y antes de terminar, me gustaría darles algunos pequeños detalles de cada una de estas obras. Por el lado de La mano izquierda de la oscuridad tenemos a nuestro protagonista, que es un habitante de la Tierra, que es una especie de embajador de la Tierra y también de una unión interplanetaria o no sé qué, que se va a un planeta que se llama Invierno y su misión es convencer a este planeta de que se una a esta especie de unión interplanetaria y él se va, pues como les digo, siendo un embajador, va ya con bastante información sobre cómo es la vida en este lugar. Sin embargo, él empieza la historia creo que ya cuando tiene 2 años viviendo ahí y su historia comienza diciendo pues me siento como un extranjero, siento que a pesar de que tengo tanto tiempo aquí no me he acostumbrado a las costumbres, no me he acostumbrado a la ropa, al clima, a la forma de ser de las personas y básicamente me sigo sintiendo como un extranjero. Y es un libro de verdad muy interesante porque vemos que la vida en invierno es bastante diferente, tanto pues los habitantes de ahí son biológicamente muy distintos, tienen unas ideas muy distintas sobre la educación, sobre ciertas formas también de religión, de economía. Entonces todo esto hace pues que sea un libro súper interesante de leer. Y por otro lado tenemos Americana, que nos narra la historia de una jovencita de Nigeria que decide irse a Estados Unidos a estudiar. Y al igual que nuestro otro protagonista, pues llega con un poco de ideas, expectativas de qué es o cómo será la vida allá y en el momento que llega pues se da cuenta que no todo es exactamente como pensaba, va dándose cuenta que muchas cosas que en su tierra y en su país son bastante comunes, acá son cosas que se tratan como una especie de tabú y a pesar de que también ella nos empieza a contar ya que tiene varios años viviendo en Estados Unidos, sigue sintiéndose un poco extranjera, sigue sintiendo que la gente la percibe también como alguien diferente. Aquí está muy basado también la cuestión del color de piel,
pero pues se habla de muchas otras temáticas no relacionadas con el hecho de vivir en el extranjero, tener expectativas que no son lo que uno se imagina y pues muchas cuestiones así. Los dos libros en realidad son muy buenos porque tratan muchísimas temáticas y nos dejan pensando sobre muchas cosas que a veces damos por sentado y que sería interesante saber qué se piensa en otras culturas o qué pasaría si fueran un poco distintas, ¿no? También dos libros que les recomiendo bastante. Y ya para terminar, ¿se acuerdan que les dije que iba a hablar un poquito más de cosas del veganismo? Pues aquí estoy otra vez, muchachos, y les voy a mencionar dos libros que se parecen porque tienen la palabra animal en su título. No se crean, eso no es lo único que hace a estos dos libros muy buenos y muy similares, pero creo que el más famoso es Liberación Animal de Peter Singer. Ya les hice una reseña muy extensa sobre este libro porque es un libro que vale muchísimo la pena leerse. Y creo que si les gustó este libro, muy probablemente les gustará Comer Animales de Jonathan Safran Foer. Como creo que se pueden imaginar, ambos libros hablan de los derechos animales y más que eso hablan de la perspectiva moral y ética de por qué nosotros como humanos creemos que podemos usar los animales casi a nuestro antojo. Sin embargo, abordan estas temáticas de manera un poco diferente y creo que precisamente por eso pues sería bueno leer los dos. Mientras Liberación Animal es un libro mucho más académico, con un enfoque más en lo ético y en lo moral, en donde se ve pues en sí todo lo que conlleva y todo lo que implica el momento en que nosotros digamos que vale la pena matar a un animal para hacer un experimento o para hacer pues comida para nosotros o cualquier otra cosa que pueda tener un beneficio para la humanidad, pues él nos cuestiona qué es lo que pasaría y cuáles son los efectos que tendrían esto en nosotros y sobre todo en nuestra esfera moral. Por el otro lado tenemos Comer Animales, que sí sigue teniendo esta cuestión ética, pero no la trata de un modo tan académico, sino que la trata de un modo más personal, mucho más cercano, en donde no solo se habla de pues el hecho de comer animales como una tradición o como algo que hacemos un poco por inercia, sino que él habla también de todas las emociones que están relacionadas con estas, todas las cuestiones culturales, de tradición, familiares, que están relacionadas con esto y cómo es que es tan difícil, pues, ver un poquito más allá porque es algo que hemos hecho por muchísimo tiempo. Me gusta que él se va mucho por esta perspectiva que en muchos casos pasa un poco desapercibida, pero que es muy importante al momento que uno decide, pues, cambiar su estilo de vida, ¿no? Porque al final es ir un poco en contra de algo que nos han enseñado por años y creo que Jonathan Safran Foer hace un muy buen trabajo en mostrarnos cómo es que podemos pues ir por este camino y cómo es que podemos crear nuevas tradiciones y crear, no sé, nuevas formas de convivir sin necesidad de comer animales. Además de esto, este libro está mucho más enfocado en el aspecto ambiental y da unos datos muy buenos, también mucho más recientes que los que menciona Peter Singer, que su versión actualizada es de 1990, entonces hay ciertas cosas que ya están un poquito caducadas, expiradas, y siento que este libro sí da datos un poco más recientes, pero de verdad creo que los dos libros son muy buenos, creo que cada uno de ellos aporta bastante y que llega a distintos públicos. Sin embargo, los dos creo que son un muy buen complemento y creo que si les gustó uno, invariablemente les gustará el otro. Aunque debo decir que los dos se me hacen en ocasiones un poquito laxos y un poquito permisibles, creo que los dos son libros muy buenos que sin lugar a duda nos dejará reflexionando sobre cómo es que vemos a los animales y cuál es el trato que debemos de darles. Y bueno, estas fueron 10 recomendaciones basadas en libros que creo que tienen similitudes. Me encantaría que me digan qué opinan ustedes, si han leído estos libros. Tal vez los motivé a leer alguno otro, o si ustedes tienen también libros que quieran recomendar, no duden en dejarlos aquí abajo. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo. Si les gustó este video no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.